Es tan cierto, sí tiene una componente de tecnificación, pero... Ya. Sí. Muy buenas noches tengan ustedes todos, amables televidentes. Bienvenidos a Desde Otra Óptica, su programa periodístico por aquí por Enlace Televisión y también por nuestra señal de Facebook Live. Les saludo Jesús Martínez, 11.025 del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenido. Daniel, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se va a proyectar lo que es el uso de los suelos en Barranca Bermeja a través de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Cuál es el significado, Raúl, inicialmente? ¿Cuál es la importancia de actualizar el POT, como se llama popularmente le llamamos? Daniel, la importancia es que esa es la brújula de desarrollo de la ciudad, lo que nos da la guía de qué proyecto de ciudad queremos construir, hacia dónde va el desarrollo de la ciudad. Entonces, en ese momento es importante actualizar ese documento para establecer unos nuevos rumbos, unos nuevos destinos y una nueva ciudad para dejar a otras generaciones. Bueno, a la fecha, lo que se ha desarrollado, ¿qué podemos decirle a la comunidad? ¿Cómo se ha desarrollado esa actualización del Plan de Ordenamiento Territorial? Bueno, Daniel, nosotros desde la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial hemos venido haciéndole como seguimiento al tema. Tenemos bastante preocupación porque la información no ha sido socializada de la mejor manera. Hay muchas dudas, muchos interrogantes sobre temas y hasta el momento no se tiene información precisa, las presentaciones no las comparten, no hay mapas para acceder, no hay información en general. Hay un cierto preocupación, lo que te digo, en varios sectores. Los espacios de socialización son muy limitados, son convocatorias muy cerradas, con espacios muy limitados para preguntar, para desarrollar dudas. Entonces nos preocupa que no se haga eso de cara a la comunidad y de cara a un proyecto de ciudad transparente donde todos podamos participar. Vienen unos pasos. Tengo entendido que en este momento esa actualización está en manos de la Corporación Autónoma de Santander CAS. ¿Por qué tiene que ir hasta allá ese plan de ordenamiento territorial? Daniel, como el plan de ordenamiento debe sujetarse a unos determinantes ambientales, es decir, unos ordenamientos ambientales que son de superior jerarquía, entonces debemos poner en consideración todo el ordenamiento local a esos determinantes que quien es el encargado de garantizar que se cumplan es la CAS. Aprobado ese proceso, ellos nos validarán ese POT y pasaremos ya a un proceso de socialización con Consejo Territorial de Planeación y ya aprobación por el Consejo Municipal. Bueno, yo diría que ese es un mero formalismo lo de la CAS, porque si una entidad ambiental nos metió el relleno, imagínese usted, vienen unos pasos, se aprueba o el visto bueno de la CAS y luego llega al Consejo Territorial de Planeación. Sí, señor. Y de ahí tiene que caer en manos del Consejo Municipal que debe finalmente aprobarlo. Sí, señor. Hay unos términos, ¿estamos bien en esos términos? Pues los tiempos todavía se pueden cumplir porque pues tendría este gobierno hasta el 31 de diciembre de este año. La preocupación que queda es que estamos volviendo a repetir la experiencia de la administración de Carlos Contreras cuando el POT se llevó a revisión en el último año de gobierno, un año electoral, con todas las vicisitudes, con todas las complicaciones que tiene eso, lo cual puede terminar hundiéndose dentro del Consejo Municipal y quedando otra vez la ciudad desprovista de un nuevo plan de navegación. En esa época de Carlos Contreras, a propósito, y mire la coincidencia, en el último año de gobierno, en esa época se hundió, ¿verdad? Sí, claro, en diciembre, en el mes de diciembre. ¿En esta correría el riesgo de hundirse? Pues... ¿O por ley no se podría? Por ley, ¿o por decreto se podía dar? Por los tiempos podría ser que el alcalde lo pudiera decretar, pero eso depende de la agilidad con que ellos puedan cumplir con los pasos que quedan pendientes. Bueno, se han hecho varias socializaciones por parte de la oficina, bueno, ya creo que es la Secretaría de Planeación Municipal, en corregimientos y en diferentes comunas, que en a futuro serán localidades. De esa socialización, ¿qué le podemos decir a la gente esta actualización? ¿Qué novedades trae? ¿Cómo está la planificación? ¿Hacia dónde va encaminada la zona industrial
que es lo que preocupa mucho, es decir, que un inversionista quiere establecer en qué lado puede invertir en Barrancabermeja. Bueno, lo novedoso que debe tener esta formulación nueva, pues el tema de gestión del riesgo debe ser una variable primordial para definir el tema de manejar los barrios y los asentamientos que encuentran en zonas de riesgo, valga la redundancia, y hay que tomar decisiones como municipio. Y está el tema del uso del suelo en términos de definir las zonas francas o zonas industriales, que son la expectativa para el tema del desarrollo de toda la cadena logística que está asociada al puerto multimodal y a la vía Yuma. Entonces ahí hay una serie de conflictos por unos intereses, por dónde queda ubicado esa plataforma y en qué momento se desarrollen esos proyectos. Entonces ahí hay unas tendencias a llevar la plataforma hacia un lado, otros hacia otro lado. Entonces ahí hay que ponerle, yo creo que un tema de ciudad, debe ser en el lugar donde más beneficia a toda la ciudad, no a unos pocos, sino a toda la ciudad como conglomerado. Lo que conocimos es que se han definido como dos áreas, una de donde iba a ser, aborda toda esa parte donde iba a ser el PMRB y la otra por el lado de Puerto Impala. Hay varios corredores, Daniel, son más o menos 5 corredores suburbanos definidos para ese tipo, para desarrollar las actividades de la plataforma. Hubo un estudio que se contrató con la Cámara de Comercio hace unos 9 años que definió que esa plataforma se debía disgregar en el espacio, que no se pueda concentrar en un solo punto. Entonces son varios puntos donde van a quedar varios segmentos de los servicios asociados a esa zona franca, servicios de talleres, servicios de mercancía, hotelería, son muchas cadenas de servicios asociados a que se muevan las mercancías por el puerto. Hay una preocupación de los empresarios que están ubicados del área del Retén hacia cerca del área de Inupaz. Ellos dicen, nosotros nos hemos establecido allí, ya tenemos tiempo de estar operando allí, pero de acuerdo a lo que conocimos, según los empresarios que hicieron una rueda de prensa la semana pasada, esa área donde hay más de 20 industrias, 20 empresas, esa área donde hay más de 20 empresas, que está ubicada en la vía Bucaramanga, no quedó definida como industrial. Sí queda definida, pero el corredor es muy limitado. Ellos lo que reclaman es que el corredor se resume una franja muy limitada y ellos tienen una amplia zona. Yo creo que ahí la problemática, Daniel, se radica en que la planeación de la ciudad se ha hecho de hecho. Es decir, lo que planeamos no lo hacemos y hay unas planeaciones de hecho, que de un modo u otro hay que entrar a coordinar, a sopesar, a ver cómo las volvemos planeaciones de derecho, como digo yo. Ya se hizo, ya hay unos desarrollos, como tú dices, ya hay unas empresas, hay que evaluar si vale la pena obligarlos a moverse o es mejor ajustarse a las realidades de hecho. Eso no quiere decir que haya que legalizar todo tipo de actuaciones de hecho, a eso no estoy llamando a tener sensatez frente al desarrollo de la ciudad y frente a lo que algún sector del empresariado se ha ubicado en ciertos sitios a raíz de una serie de expectativas que se han generado. Es que, Daniel, el problema de la ciudad es que nos hemos llenado de expectativas, de estudios, de proyectos por hacer y todo el mundo frente a esas expectativas ha generado un tema de posicionamiento, compra de tierras y ahí vienen todos los enredos que tenemos ahora. Nosotros contamos con un plan de ordenamiento territorial que nunca ha sido actualizado. Nunca ha sido actualizado. Inclusive su cumplimiento es bastante limitado. Nosotros hemos encontrado unos indicadores que la ejecución de las grandes obras o los proyectos que garantizaban ese modelo de ciudad no llegó al más del 35%. Es decir, de lo planeado en el 2002 pasaron 17 años y no hemos cumplido más allá del 30 o 40% de todo lo que dijimos. Casi 17 años. Eso es un periodo muy largo donde debemos reevaluar si la clase política realmente está asumiendo la planeación de la ciudad como un ejercicio a largo plazo o como un juego de cada 4 años hacer obras por hacer. A mí la percepción que me deja es que la falta de actualización del POT fue el papayazo que le dieron a la CAS para meternos el relleno, porque el POT también debe definir cuáles serían las áreas donde deberían ubicarse. Tiene un nombre técnico tan bonito, sitios de disposición final de residuos sólidos, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, a mí me dejó la percepción de que como eso no se actualizó, ese papayazo lo aprovechó la CAS y nos metió el estudio de la OSI y nos metió el relleno. En general, uno podría decir que casi todos los actores que tienen injerencia en este territorio, la CAS, el mismo Ecopetrol, los otros proyectos comerciales, todo el mundo se ha beneficiado de la ausencia de una planeación rigurosa. Bueno, lo importante en estos momentos
Cuando se habla de Barrancabermeja como distrito portuario, biodiverso, industrial, es tener un buen plan de ordenamiento territorial. Sí, señor. Esos análisis que usted ha hecho en resumidas cuentas, pues cuéntele a la comunidad qué arroja, qué desprende esos análisis sobre el POT. O sea, desprende que como ciudadanos ha faltado cumplir con lo que nos ponemos de acuerdo o ponemos sobre el papel. Nosotros hace 17 años definimos una serie de acciones que hoy siguen siendo válidas. Dijimos que íbamos a ser el centro del nodo de transporte del país, que íbamos a tener un puerto multimodal. Todas esas visiones de ciudad siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que no las hemos construido. Hemos permitido que se genere un desorden donde todos los actores llegan, hacen lo que quieren, implantan sus proyectos, y a nosotros como municipio, inclusive como gobierno local, nos quedan los problemas de desempleo, falta de vivienda, coberturas de servicios públicos. Entonces hay que ponerse en cintura con la planeación, hay que empezar a cumplir lo que planeamos. Si dijimos que vamos a hacer un plan, por ejemplo, ahora que va a decir del 2020 al 2032, estos próximos 12 años debemos obligar a que todos los mandatarios cumplan lo que está ahí escrito. No es que cada cual llegue, no, yo ya no voy a ser el centro administrativo municipal, que es una deuda histórica. Nosotros no tenemos palacio municipal. Tenemos un palacio, pero no tenemos un centro que aglomere todos los servicios públicos de atención hacia la ciudadanía. Entonces no puede ser que llegue un alcalde, el próximo alcalde diga que no quiere hacer ese centro, que va a hacer otra cosa, y nos seguimos dejando sobre la mesa todo lo planeado, y esta ciudad sigue en un desorden que yo creo que ya está llegando a su máximo expresión, donde ya el desorden no nos va a permitir seguir creciendo como ciudad y vamos a empezar a estancarnos. Estamos en diálogo con el politólogo Raúl Barba, hablando de la actualización del plan de ordenamiento territorial. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Regresamos a Desde Otra Óptica. Bueno, hace algunos meses, cuando se presentó una tragedia por un deslizamiento de tierra que sepultó unas 2, 3 viviendas, creo que fue, se hicieron unos análisis, planeación municipal concluye que en la Comuna 3 es donde hay más asentamientos subnormales o más terrenos ubicados en sitios de alto riesgo. ¿Cómo podemos definir con la actualización del POT que finalmente esa situación de los asentamientos en zona de alto riesgo se controle, se neutralice? Daniel, hay que empezar a tomar decisiones complejas socialmente y con costos políticos, que es que hay que empezar a reubicar barrios que ya se sabe por estudios técnicos que se han hecho y que se han reactualizado constantemente, que no pueden seguir estando ahí porque los estudios del río lo dicen, porque las condiciones de cota de las ciénegas lo marcan. Entonces es la necesidad de que empecemos a asumir decisiones técnicas. Por desgracia, tú sabes que la historia de esta ciudad es una historia de asentamientos ilegales, de la lucha por la vivienda digna, donde la gente tuvo que darse la pela, por así decirlo, por tener vivienda, pero eso se nos volvió ya un fenómeno que se traslapó de esa reivindicación política a unos especies de cárteles que hay de invasiones, donde se legalizan predios, como lo que pasó con lo del incidente, con lo de la torre, donde hay un enredo de quién es el dueño del predio. Entonces ya es hora de que definamos qué vamos a hacer con esos barrios. Ya hay una valoración, cada año se suma la lista, ¿sí me entiendes? Cada año se aumenta la lista de barrios que se siguen ubicando en zonas y seguimos dejando constancia que están ahí, pero no hacemos nada. Ya es hora de empezar a tomar decisiones técnicas que son complejas socialmente, porque hay que reubicar sectores, pero que no dan
no dan más tiempo, porque mira que el tema ya se volvió un tema de vidas humanas en riesgo. En esos barrios, ¿cuáles serían las prioridades en esos asentamientos que habría que reubicar, trasladar? Yo soy de los que creo que hay que garantizar reubicar a la gente que sea necesario reubicar, es decir, hay que evaluar qué tanto podemos, en qué sectores se puede mantener algo de esos barrios, se puede mantener algunas viviendas con un tipo de construcciones distintas y cómo reasentar a esa población en zonas donde no pierdan sus características culturales, su relacionamiento con el espacio. El tema de los reasentamientos es un tema muy complejo, a todo el mundo le tiene miedo, desde los grandes proyectos hasta un alcalde, porque es mover a una comunidad de sitio, es desarraigarla, pero el tema ya se está volviendo complejo, hay que empezar a tomar decisiones. Aunque también eso genera sus costos económicos, ¿no? Claro. Reubicar, claro. Eso tiene que pagar mejoras. Exacto. Y darles un sitio digno. Hay que desenredar la telaraña de la propiedad que hay aquí en Barranca. Tú sabes que mucha gente no tiene propiedad, son poseedores, entonces empieza todo el tema de la negociación. El costo político, tú sabes que durante muchos años nuestra clase política se ha dedicado a venderle a la gente de los barrios de riesgo que le va a legalizar el barrio, entonces cada 4 años el político va, le dice yo sí te lo legalizo en este periodo, capturan una clientela y la gente se sigue quedando con las esperanzas y seguimos alimentando esperanzas y hay inclusive barrios que la administración ya sabe que no puede intervenir. Mira que hay sectores de la ciudad que las mismas alcaldías han dejado de ponerle dinero porque ellos saben que están en zonas de alto riesgo y que eso les va a generar problemas. Claro que ahí hay un problema gravísimo porque a veces el municipio, como usted dice, no lo reconoce, pero las empresas de servicios públicos sí lo hacen. Entonces exacto. Llega que es un barrio ubicado en zona de alto riesgo y de pronto está con luz, está con gas, no, con gas no tanto, ellos se cuidan un poco más. Gas. Con luz y con luz y con agua. Entonces ya tienen 2 servicios públicos en una zona que es de alto riesgo. Ahí, Daniel, el tema pasa también por el tema de control urbanístico. Nosotros no tenemos capacidad policial de hacer control urbanístico real. O sea, yo conozco casos de propietarios privados aquí en Barranca que tienen barrios dentro de sus predios. Tú debes saber también de varias historias y que no han podido desenredar esos enredos judiciales porque hay poseedores, hay invasores, hay poseedores de buena fe. Entonces, el tema policial ha fallado aquí en términos de controlar urbanísticamente todos estos temas. Raúl, se me acaba de ocurrir, ¿qué haría usted en ese eventual POP con ese cementerio que hay en la Comuna 3, que en paz descanse Ferticol? Ahí hay un enorme terreno allí porque sí. Ya hay lo que hay es hojalata, se robaron todo. Pues yo lo he dicho en varios espacios que hemos conversado y hoy lo digo públicamente, yo creo que es la oportunidad de aprovechar ese lote, porque es uno de los predios que queda en un área urbanizada. ¿Cuántas hectáreas tiene? No me arriesgaría a dar un dato, pero yo creo que tiene más de 100 hectáreas. Y es un predio en una zona plana, en una terraza definida, con conectividad a servicios públicos. Ahí hay una oportunidad de renovar ese sector en ese predio. El tema ¿Residencial? Puede ser residencial, puede ser un tema comercial, hay que pensar cómo se le puede dar uso a esos predios. Inclusive, yo no estoy diciendo que condenemos a no tener empresa, esa empresa hay que repensarla, pero al lado de Impala, al lado del puerto, donde nosotros podamos sacar esa producción y venderla. No podemos seguir pensando en una fábrica pequeñita, en una fábrica piloto. Los que saben de fertilizantes saben que eso se quedó en un piloto, eso nunca prosperó más allá de una factoría. Hay que superar ese modelo, buscar otro espacio, y lo que yo he dicho en muchos espacios, lo que vale en este momento ya de fertilizantes es el predio. Ese predio puede valer mucho en un proyecto urbanístico que responda a todos los asentamientos que hay que mover de la ciudad y a unos temas de déficit de vivienda que también hay en la ciudad. Bueno, usted ya nos comentó, tienen definido en la actualización del POT unos corredores industriales. Sí, señor. Le pregunto, bueno, ¿hacia dónde sería esa zona de expansión industrial y hacia dónde la zona de expansión urbana, residencial? La expansión urbana la tienen definida en el mismo sector, que es el sector del Retén hacia la vía Bucaramanga. Inicialmente esa zona de expansión llegaba simplemente hasta el Retén, es decir, desde la parte ahí del cruce hacia la Comuna 7 hasta el Retén. Sí. Ya se amplía hasta la Virgen, esa es la propuesta que ellos tienen. Ahí hay cosas por discutir, porque lo que estamos haciendo es ampliando más suelo, y resulta que en la zona que ya tenemos, pues no hemos hecho vivienda tampoco. Entonces uno se pregunta, ¿yo para qué quiero más zona? Si no he aprovechado lo que tengo. No he aprovechado lo que tengo. Entonces es cuestión de mirar si realmente lo que tengo lo hemos aprovechado y si no,
estamos generando una expectativa, ¿sí ves? Porque entonces ya unos propietarios que tienen predios hacia la zona de la Virgen ven las posibilidades y son sanas de tener algún desarrollo inmobiliario, pero eso hay que ir llevándolo con calma, vuelvo y te digo. Y la parte de los corredores industriales se posicionaron sobre los ejes viales, es decir, sobre la vía Yuma, sobre la ruta del cacao, pensando en esa conectividad. ¿Y la vía Yuma sí la van a terminar? Pues ya llevamos 10 años, esperemos que el tema algún día termine, ¿no? Ya, o sea, dentro de todo este cuento de lo multimodal, de lo logístico, de lo del distrito, uno espera que con el distrito una cantidad de cosas se empiecen como a resolver, ¿no? Tengo una duda, ¿por qué corredor industrial y no zona industrial, área industrial? Bueno, Daniel, ahí sí esa pregunta toca trasladársela a los amigos del POT porque se la hicimos y no hubo como mayor explicación, o sea, en alguna socialización que yo fui de un espacio que era para las organizaciones ambientales, sociales, hubo una persona que les hizo esa pregunta y la respuesta no fue como muy clara. Entonces, lo que te digo, hay ausencia de información, hay ausencia de por lo menos de abrir una mesa de discusión con los empresarios sobre ese tema. Hay que llamar a esos actores y preguntarles y socializarles cómo ellos fue que tomaron esa decisión. Realmente a mí no me queda claro cuál fue el criterio para establecer un corredor y no como tú dices, unas zonas específicas con mayor amplitud. En resumidas cuentas, esta actualización del POT debe darse por ley, ¿no? Creo que por ley está obligado el gobierno a darse la pela con esta actualización. Sí, claro, tenemos los contenidos del POT están vencidos desde el 31 de diciembre de 2015. O sea, toda esta administración hemos tenido el POT vencido. Eso implica que sigue aplicando ese POT vencido, pero está vencido. Eso significa que cualquier decisión nacional que pueda afectar a la ciudad la toman porque tienen un POT que es desactualizado y vencido. Exacto. Eso pasó, sigo yo, con el caso del relleno de Patio Bonito, porque lo que tengo entendido es que se había definido la zona para la disposición final de residuos sólidos, la zona era para el lado del centro, creo que era. Sí, pero más que eso, mira lo que nosotros identificamos ahí, cuál es lo que queremos que es el tándem donde se nos volteó todo el problema. Y es que esos estudios de la OXI nos los regaló la OXI, bienvenidos sean, todo lo regalado sirve, pero esos estudios... Oye, qué buena voluntad esa tan extraña, ¿no? Exacto, nos los regalaron, bienvenidos sean, pero esos estudios tenían fecha de 2009 y los cogimos en el 2012, 3 años después, unos estudios desactualizados y los fuimos y los validamos a la casa. Para mí, ahí empezó el problema. Esos estudios debieron haber sido reformulados. Tú tienes estudios vencidos. Esos estudios al año se te vencen, Daniel, porque son estudios de localización. Cualquier variable te cambia la localización de algo. Un nuevo barrio, una nueva carretera. Entonces, esos estudios ya estaban desactualizados y mira que los utilizaron desactualizados, los llevaron a la CAS los aprobó y ahí empezó toda la historia del polígono 100 y todo lo que sabemos y todo el tira de afloje que terminó en esta historia que tenemos hoy. Le dimos el papayazo, o sea, los documentos y el papayazo para que la CAS... Claro, o sea, la administración de Elkin Bueno y su secretario de Medio Ambiente en el primer mes lo que debió haber hecho es contratar un nuevo estudio de localización, de relleno, no salir a coger ese estudio desactualizado del 2009 e ir a entregárselo a la casa en el 2012 como si eso fuera un último documento. Sucedió con el caso, este es una especie de chiste, había un habitante de la calle se asombró porque vio un billete a 50.000 pesos. Entonces no creía que había encontrado ese billete de 50.000 pesos y le pregunta a un señor, una consulta. Este billete es de a 50, entonces el tipo coge el billete y se lo embolsilla, dice, sí, es de 50, no, pero ese billete es mío, no señor, usted hizo una consulta, yo soy abogado y toda consulta genera honorario. Sí, así nos pasó con el caso del POT, de la situación del relleno sanitario que hace unos días volvieron a hacer la denuncia sobre la situación de ese relleno, sigue contaminando, no cumple las especificaciones técnicas y sigue ahí. Sigue ahí, sí. Desgraciadamente en derecho esas peleas son largas y más un tema de una licencia ambiental que es un acto administrativo que hay que tumbar y por desgracia pues hay esfuerzos, organizaciones amigas están en eso, pero pues tú sabes que eso es un tema complejo jurídico y eso no es que quiera decidirlo cualquier alcalde el que llegue. Lo que más le preocupa de todo lo que ha pasado
es que mira que la alcaldía nunca asumió una posición en derecho crítica frente al relleno. Es decir, no hay ninguna actuación administrativa más allá de las que han llevado los defensores ambientalistas amigos. No hay ningún proceso de la administración solicitando tumbar esa licencia. Entonces uno le queda la sensación de que nunca hubo voluntad política y el tema se quedó ahí. Queda en el escenario, ahora la papa caliente le queda al Consejo Municipal para que analice, para que socialice y para que las decisiones frente a la actualización del POT se den justo como la gente quiere que se proyecte. ¿Usted cree que antes de finalizar diciembre tenemos POT actualizado? Bueno, yo me atrevo a decir que por el escenario político yo lo veo complejo. Yo veo muy complejo que las mayorías en ese consejo logren aprobar ese documento a tiempo y si lo aprueban va a terminar siendo un decreto, por decreto. Ustedes saben lo que pasó en Bogotá con ese POT por decreto, que fue el de Gustavo Petro. Eso después terminó demandado y después terminó tumbado. O sea, realmente el POT por decreto no es la mejor vía para imponer una ruta de desarrollo, porque termina siendo una ruta impuesta. Es mejor que sea acordada con el Consejo Municipal y acordada por toda la ciudad. Hoy, desde otra óptica, con el politólogo Raúl Barba. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.